Martín, muy bien. Pará que tengo que de acá, entendido. Bien. En este marco de expansión de las ideas positivistas, es que se va a dar también, como ya dijo José, como ya dijo Carlos, la creación de la Universidad Nacional de La Plata, que nace como una universidad provincial, ¿sí? A partir de un decreto del gobernador Máximo Paz en 1890, y que comienza a funcionar 7 años después, ¿sí? En 3 facultades, que eran Derecho, Matemática y Química, pero que sin embargo, ahí yo estuve hoy indagando un poquito en cómo se había organizado, iba a ser recién, en 1905, cuando Joaquín B. González, un masón, ¿sí? Toma el mando de la universidad, ¿sí? En ese momento Joaquín B. González era ministro de Roca, era el ministro de Roca, entonces Roca lo manda a ver qué estaba pasando en la Universidad de La Plata, Universidad Provincial de La Plata hasta ese momento, y bueno, es invitado a ser rector de la universidad y a partir de ese momento realizan un convenio con el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, lo que existía de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y también con escuelas secundarias, la Escuela de Santa Catalina, el Instituto de Artes Oficios, ¿sí? Y el Colegio Nacional que ya había sido creado. Que todo eso pasa a depender entonces en ese momento de la Universidad Nacional de La Plata, con una orientación clara hacia la investigación científica. Algo que la diferenciaba de Córdoba y de Buenos Aires, donde había una preponderancia fuerte de lo que eran las carreras liberales y profesionales que formaban abogados, ¿sí? Funcionarios para el Estado. Entonces, la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Nace con otra impronta que estaba más dirigida a la investigación en ciencias. Vamos a poner comillas cuando te decís ciencias. ¿Querés agregar algo, Carlos, de eso? No. Vos, cuando quieras, intervení. Cualquiera puede intervenir, obvio, no hay problema. Hacer el comentario que guste. Ahí vamos. Todos estos espacios y todos estos nombres que comienzan a girar desde finales del siglo XIX van a representar ámbitos de sociabilidad, ¿sí? Lo que les decía antes. Había una comunicación muy importante entre los círculos políticos y los círculos académicos, no solo para la formación de profesionales, que van a ser los encargados de hacer funcionar el Estado, sino también en el ámbito de la investigación científica, cuando vamos a estar hablando de esta sociedad, de estas facultades, de estas academias que mencionó hace un ratito Carlos, ¿sí? Estas sociedades, estos espacios, eran ámbitos de intercambio y de comunicación entre la investigación, los políticos y los intelectuales, ¿sí? Había claramente espacios muy reducidos, no eran tanto los nombres, ¿sí? Y esto iba a perdurar en el tiempo hasta, yo les diría, también lo que tiene que ver con la reforma universitaria del 18, pero antes la sanción de la ley Sáenz Peña de 1912, que va a poner fin al dominio oligárquico, ¿sí? Van a cambiar las estructuras de quién puede acceder al poder político con esta ley Sáenz Peña, sobre todo porque el voto pasa a ser secreto y universal para los hombres, ¿sí? Las mujeres recién van a tener ese derecho un par de décadas después, ¿no? Bastante con el peronismo, ¿sí? Y comienzan a tomar poder nuevos sectores sociales, fomentados sobre todo por la migración. Dale, pregunta, ya que está. Porque había una mujer que igual ejerció el derecho de sufragio, digamos, si bien no existían los padrones, organizados, ahora no me acuerdo el apellido. Claro, pero como una... En la ciudad. En la ciudad, claro. La residencia. Sí. Como una excepción a la regla. Una excepción. Claro, no, imagínate. Entonces, bueno, nuevos sectores sociales comienzan a ganar poder, ¿sí? Comienzan a tener otra circulación que tiene que ver con la migración, también con el aumento de la cantidad de trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, o las grandes ciudades del momento, donde comienzan a aparecer muy paulatinamente ciertas corrientes de izquierda, comunistas, anarquistas, fomentados por todo lo que tiene que ver con la llegada de migrantes
principalmente de Italia, ¿sí? Y de España. Como les decía entonces, hay una transformación del ámbito de la política. Sí. No sé si entra la justificación, no lo sé. Puede ser que haya algo de eso, pero la verdad desconozco cuál era la motivación que llevaba a que las mujeres. Ah, bueno, no. Vamos a averiguar. La verdad no me ha surgido la. No. Tampoco está descabellado igual. No me parece descabellado para nada. Todavía había una consideración social de que sí, cuál era el rol de la mujer, ¿no? Superiores en términos intelectuales, muchos pensadores intelectuales de finales del siglo XIX hasta principios del XX prácticamente. Éramos inferiores, casi. ¿Quién fue el que dijo esto textual? Que pensamiento, que éramos comparados a coeficientes mentales, por ejemplo, de las mujeres, no podíamos votar. Sí, bueno, en estos espacios de circulación de intelectuales y demás, eran todos hombres, y vamos a ver después cuando hablemos en un ratito de la década del 20, de esa primera formación de grandes nombres de científicos, que también eran todos hombres, no había mujeres que formasen por lo menos parte de esos espacios de representación de la comunidad científica. La reforma, como les decía, la reforma política del 12 y la reforma universitaria del 18 viene a transformar esto, y hay un texto, el texto que les compartimos de Juan Carlos Portantiero, que fue un sociólogo que organizó el ciclo básico común en la década del 80. Él hizo un estudio importante sobre la reforma, y él lo que va mostrando y demostrando en ese texto que les compartimos es como paulatinamente estas academias o estos sectores relacionados a las élites políticas comienzan a perder su lugar en las universidades, ¿sí? Y sobre todo al interior de las carreras, ¿sí? Hasta el momento, muchos de estos espacios, estas academias, tenían el control de las carreras universitarias y tenían una participación activa y tomaban decisiones en los platos. Por tanto, lo que va a decir es que a partir de este momento, esa tensión comienza a modificarse, y también comienza a modificarse el rol de las asociaciones científicas en las universidades. En el ámbito que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, en este momento estamos hablando comienzos ya del principio de Hipólito Yrigoyen, hay que entender una disputa que se estaba dando geopolíticamente en lo que estaba desarrollándose en nuestro país, que tenía que ver, por un lado, con la presencia de los ferrocarriles de origen inglés y el peso que comienza a ganar la industria estadounidense. En este contexto, hay una decisión muy importante para el desarrollo tecnológico que tiene que ver con la creación en 1922 de YPF, ¿sí? Que queda en manos de General Mosconi. Lo que eran los estudios acerca de la existencia de petróleo en Argentina datan de fines del siglo XIX, ¿sí? Sobre todo en algunas zonas de Jujuy y de Salta y de Mendoza, pero el llamado a la creación de esta empresa pública en 1922 tiene que ver por el lado de que se encontraron yacimientos en Comodoro Rivadavia, si no me equivoco, y, a lo mejor acá nos podemos... Sí, de 1913. Claro. De ese momento entonces, ¿sí? En la década del 10, se crea ya una dirección para la explotación de petróleo, y en el 22, en manos de General Mosconi, la empresa YPF. Hay algo que encontré hoy muy interesante que tiene que ver para que entendamos cuáles eran las diferencias al interior del radicalismo. No sé si recuerdan que la clase pasada, Eduardo había mencionado que había dos grandes sectores del radicalismo. Por un lado, el sector aliado de Yrigoyen, que ahora lo podríamos distinguir como más nacional y popular, ¿sí? Y el sector de Alvear, que venía a representar cierta continuidad con aquellos conservadores de principios del siglo XX. Bueno, durante el gobierno de Alvear, que va a suceder en Yrigoyen, ¿sí? A partir del año, si no me equivoco, 1924, pasa algo muy interesante. 22.
pasa algo muy interesante. La Cámara de Diputados, durante el gobierno de Alvear, ¿sí?, tenía mayoría de irigoyenistas. Entonces, ¿qué es lo que van a proponer? Los irigoyenistas nacionalizar las tierras donde se encuentren estos yacimientos de petróleo, ¿sí? Que el Estado sí iba a reservar la explotación del petróleo en todo el territorio nacional. Pero esta ley fue vetada por Alvear porque, digamos que había ciertos intereses de empresas productoras de petróleo estadounidenses que estaban muy interesadas en que YPF no tenga el control de la totalidad de estos recursos. Así que imagínense hace cuántos años que venimos discutiendo acerca de cómo tiene que ser el control de los recursos naturales, algo que también surgió después en la década del 90, cuando se provincializan, ¿sí? Y ahora con lo último que fue... ¿Cómo? Ahora vuelve. Y ahora está con el litio, con la minería, ¿sí? Bueno, pero hay algo interesante que seguramente vamos a ver en el año que viene, cuando hablemos de los debates actuales, que tiene que ver, ¿no?, con la relación entre esta privatización, ¿sí?, de los terrenos, del espacio nacional, ¿sí?, de los recursos nacionales, y el extractivismo. Así que es algo que vamos a ver que aparece todo el tiempo. Son discusiones que se renuevan y que no se cierran, no se salvan, ¿no? Siempre vamos a tenerlas dando vuelta. Por ejemplo, en Perú, tú puedes ser dueño del suelo, pero no es suelo. Quiere decir que el Estado Claro. Acá en Argentina, el subsuelo pertenece a los estados provinciales, si no me equivoco. Desde la Constitución Desde el del 94. Esa fue parte de la aplicación del consenso de Washington. Claro, sí, sí, sí. Medida que vimos en la primera parte. Sí, 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 sí. Pero fue provincializar para, digamos, tupacamarizar el recurso. Vos estás más federalista, ¿no? Claro, es para discutir. Ahí tenemos la ley del nuevo. ¿Quién decir que hubiera existido sin esa ley? Si no la ponen cagados, ahí Y es un presidente pobre. Ya que mencionaste lo de la creación de YPF, hablemos un poquito sobre como ex becario y... Claro, por eso te miraba cuando hablaba, dije... Claro, sí, ex becario de YPF, me gradué de público, y después, digamos, regresé a la compañía 30 años después, cuando era Repsol y continué. Quiero decir que simultáneamente con la creación, Mosconi crea el primer laboratorio de investigación y desarrollo para la industria petrolera, que tenía la sede en el edificio histórico que está sobre Diagonal Norte. Y eso era a la vanguardia de las petroleras estatales y privadas en esa década. Es decir, que fue una visión, digamos, de aplicación de conocimientos científicos y técnicos de gran profundidad, digamos, como estrategia de fondo. Y la otra cosa es que empezó a tener la visión de desarrollar proveedores locales. O sea que hubo una primera, y esto incluso, como se dan cuenta antes de la crisis del 30, una primera etapa de sustitución de importaciones con la acción de YPF, de la construcción de YPF como promotora de las pequeñas y medianas industrias nacionales para proveer los insumos que ya estaban en la preguerra, estaban escaseando. Sí. ¿Qué pasó con este área de investigación y desarrollo en los 90, te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo estaba en Corea, trabajé 30 años, desde diciembre del 77 a marzo del 2006, pero como hacíamos trabajos del laboratorio nuestro dentro del departamento de materiales, el laboratorio de corrosión, lo que hizo Extensoro, que lo presentan como un prócer del liberalismo, lo que hizo fue cerrar el laboratorio de investigación y desarrollo que estaba en el kilómetro 23,5 de la Calchaquí, donde ahora está la Jaureche. Ese edificio se construyó en los 40
si se empezó a construir al final de la década infame, y se terminó de construir en el primer gobierno de Perón, donde históricamente había sectores de punta a nivel global. Uno de ellos, por el cual, digamos, yo estaba atraído por entrar ahí como becario cuando me gradué, en ese año terrible, me gradué en el 76, pero bueno, viendo los lugares donde podía sortear los filtros, pensé en Varela porque tenía mucho prestigio el grupo de refinación y petroquímica, que desarrollaba y controlaba los catalizadores que se usan para la refinación, es decir, para procesar el crudo en las refinerías y obtener gasoil, naftas, fuel, etc. El grupo que encabezaba el ingeniero Ojeda, formado en la UTN de La Plata, y que era el líder del grupo, demostró que el catalizador, que en ese momento había un proveedor monopólico mundial, que era de la Exxon, o sea, de la Standard Oil, ¿no? Demostró en los laboratorios de Varela en ese año que el catalizador venía fuera de especificación. Quiere decir que nos mandaban la basura del catalizador acá, aunque lo cobraban a precio. En ese momento, la conducción estaba bajo la intervención de la dictadura militar, que era de Raúl Ondarz, al cual, por los celos con Suárez Mason, que al final quedó como presidente, le hicieron caer el helicóptero estratégicamente en una recorrida de los yacimientos de Río Grande, en Tierra del Fuego, porque así se dirimían en estos liberales próceres para la Villarroel. Entonces, en ese año que yo era becario, bueno, le bajan el helicóptero a Ondarz y Suárez Mason, una de sus primeras medidas nacionalistas fue no tener en cuenta el informe del laboratorio de Varela y dejar que la Exxon siguiera vendiendo Pero no es porque Ondarz se opusiera, sino porque, digamos, prefirió agarrar la mordida a él, ¿no? Entonces, el grupo de refinación es un grupo que tuvo después, el de Varela tuvo una nueva resurgimiento en el 83, con la vuelta no digo de la democracia, sino de la libertad democrática, que es otra cosa. Bueno, en ese entonces se produce una recuperación de la capacidad de esa parte del laboratorio. Otros laboratorios siguieron languideciendo, inclusive había sectores que eran donde destinaban a gente que había hecho cagadas en plantas o en pozos, es cierto que también se depositaba gente que había hecho cuestiones problemáticas, por lo cual era heterogéneo, pero lo que era de punta era eso, era la parte exploratoria, la parte bueno, y Extensoro, cuando asume con el 85% en manos de supuestamente los fondos de la privatización, que supuestamente eran los fondos de pensión norteamericanos, los que él administraba y era la mayoría, en realidad era el Citibank que estaba detrás, bueno, hoy son todos, forman parte de BlackRock, de Templeton, claro, etcétera, o sea, están tapados por, bueno, y el otro 15% lo tenía el Estado. O sea, el Estado Nacional, en la ley de privatización de Menem, el 15% lo tenía el Estado, repartido una parte del Estado Nacional y otra las provincias productoras. Bueno, lo que hace Extensoro es cerrar el laboratorio de Florencio Varela,
con una frase que nos tiene que quedar grabada. La tecnología se puede comprar en el supermercado del mundo. Nosotros no podemos darnos el lujo de desarrollar tecnología si está disponible en el supermercado global y lo que haga falta comprar, lo compraremos. No vamos a dispendiar recursos, que hay que concentrarse en la producción. Así es como secaron a YPF como una uva, primero con el Fondo de Pensión norteamericano, después en el 99, cuando compra Repsol. El 85, más la acción de oro que tenía el Estado por ley, que eso fue el negocio de última de Menem, es decir, fue un par de meses antes de llegar al poder. Lo que hace es cerrar Varela. Toda la gente, alguna gente logró armar algunos microemprendimientos, o sea, un par de colegas mayores que yo eran punta en el estudio de los sedimentos, de la micropaleontología, que esto es esencial para ver si los sedimentos que en una exploración, en un pozo exploratorio se extraen, se encuentra una capa que puede ser productora de hidrocarburos. Una de las formas de verlo es estudiando la microflora fósil, o sea, los microcrustáceos. Y el grupo que era de la Gladys Angelosi y Diana Rocchia, hicieron el microemprendimiento que se llamó GEMA, y fue requerido por un montón de petroleras, o sea, armaron un microemprendimiento, fue requerido por muchas petroleras del Golfo de México, incluso de Houston, etcétera, y de Europa, por la calidad de los trabajos que tenían estando en Varela. Bueno, todo eso quedó fuera de YPF, y entonces toda esta falta de conocimiento propio habilita ¿qué? La compra de tecnología y la fuga de divisas. Porque lo que se compra en el exterior, con divisas, habilita a que se inflen los costos, que se escondan las ganancias detrás de los préstamos necesarios para adquirir tecnología, etcétera, etcétera. Sí, te corto ahora, sí, porque así avanzamos un poquito para no contarle, pero estos temas van a volver cuando hablemos de los datos actuales, ¿sí? Va a estar todo esto. Cuando discutamos ciencia nacional también vamos a hablar de esto, así que el tema YPF siempre va a volver, y sobre todo la administración de los recursos naturales va a estar siempre dando vueltas. Así que, perdón, eso que cuenta súper interesante. Sobre YPF de Varela es medio localista lo que estoy haciendo, porque soy de Varela. Al final la secta. No, digo, si va a haber bibliografía, porque no, me resulta interesante después ver qué pasó con Bueno, buscamos, o no. Ah, bueno. Hay una pregunta. La refinería La Plata demolió laboratorios, la famosa pera de plomo, que se balanceaba y destruyó los edificios de la casa del administrador, que vivía en la refinería. O sea, como norma de Mosconi, era que los que administraban los yacimientos vivieran en el lugar donde se explotaban, ¿no? Bueno, todo eso lo volaron. Sí, pero aparte hizo toda una escenificación con unas grúas, con unas peras enormes de plomo. Yo no lo vi porque estaba en Corea, pero mis compañeros me contaron. Bueno, ahora dice que es la motosierra, así que... Es lo mismo. Bueno, vamos a avanzar un poco. Es la motosierra. Sí. Carlos, creo que querés decir algo antes de cerrar esto. Solamente un chimentito de algo que no fue tan terriblemente destructivo como la gestión de Menem con eso, pero ocurrió antes con el gobierno de Frondizi, que también impactó sobre los laboratorios. Claro, y cerró laboratorios. Y el chimento, esto no tiene calidad de teoría, nada por el estilo, es que al cerrar esos laboratorios, bueno, también muchos científicos se quedaron sin laburo. Y uno de ellos, Daniel Valencia, se llamaba, no sé si le suena el nombre, porque hay un laboratorio que lleva su nombre acá en el Departamento de Geología,
se fue a hacer prospección petrolera, que era lo que hacía él, pero para Cuba. Se contactó, no sé cómo lo contactaron con el Che Guevara, y se fue con el Che a armar explotación petrolera en Cuba, y acompañó al Che a su viaje a la Unión Soviética para comprar equipos para Cuba. Después del intento de invasión de Bahía de los Cochinos, Juan Carlos Pelote se asustó y se vino, como él estaba con los hijos y demás, allá, y se volvió para la Argentina, y se dedicó ya a la ciencia pura, y por eso el laboratorio de paramagnetismo lleva su nombre. Pero era una víctima de esos procesos de destrucción de IPF. Él podría haber sido un tecnólogo, claro, y no siendo científico. Sí, sí. Sí, Mosconi fue el primero que compró equipos rusos, que venían de equipos de perforación, de explotación rusa. Y estamos hablando en un contexto de, además de organización de la Unión Soviética, ¿no? Era un momento bastante interesante. Sí, sí, no, él era, desde el punto de vista laboral, era bastante reaccionario. O sea, él trataba de no tomar trabajadores que fueran de origen extranjero o otros extranjeros, porque, digamos, el movimiento obrero era anarquista, socialista. Claro, no, obvio, no. Pero, hay una consulta por eso también. Dale. Bien, vamos a seguir así no nos vamos a cualquier hora. Siempre nos vamos a cualquier hora, pero bueno, vamos a tratar de que no. Tratemos de que no, porque mañana hay que levantarse temprano. Bien, avancemos un poquito más y vamos a hablar de qué era lo que pasaba en este contexto, ¿no? De democratización, vamos a poner entre comillas, con la institucionalización de la actividad científica. Como les dijimos, ya había ciertas organizaciones funcionando. Está la Sociedad Científica Argentina, que en 1915, en un intento por reformar su funcionamiento, intentan crear la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que era un modelo de organización que no era una idea solamente argentina, sino que tenía que ver con cosas que estaban pasando en Europa, en Estados Unidos. Un tipo de organización que representase a la comunidad, que pudiese conectar a investigadores de diferentes partes del mundo, que pudiese brindar becas para investigación, información, pero este intento en 1915 va a naufragar, ahí, quería hacer eso. Sobre todo por el contexto que iba a abrir la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y la crisis económica que ya se veía venir también en nuestro país, en la forma en que el conflicto que se estaba dando en el norte global iba a afectar a nuestra economía. Van a pasar un par de años hasta que una figura que todavía no era la figura que iba a ser en la década del 40 y del 50, ¿sí? Junto a otro grupo de científicos, y vamos a decir de fisiólogos y de médicos, intentan dar una cierta organización. Estoy hablando de Bernardo Hussein, ¿sí? Y de químicos. O sea, ya querías. La corporación. Bueno. Ya hacia la década del 30 entonces, resurge con fuerza la idea de organizar a la comunidad científica en una organización, y van a estar nombres como Bernardo Hussein, Pedro Elizalde, Lorenzo Parodi, Eduardo Abraham Benéndez, José Lewis, ¿sí? Ahora vamos a ir desarmando un poco todos estos nombres que intentan dar una nueva organización a la comunidad científica, ¿sí? A partir ya de la década del 30. Si bien hacia 1933-34 ya se forma una primera comisión directiva de lo que va a ser esta organización, la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Es igual casi nombre que es como la que inventó la revista Science, que es la americana. Bueno, claro, es lo que decía. Sí, bueno, estos se piensan, la organización así se piensa en Argentina en ese momento, pero también en el 34, por ejemplo, se funda en Brasil, ¿sí? Se funda la Sociedad Brasileña en el mismo momento.
comienza a funcionar una comisión directiva, también con lo que les decía antes, brindar becas, ser espacios de circulación, espacios para realizar estancias de investigación, ¿sí? Poder comunicarse con la comunidad científica internacional, ¿sí? Pero faltaba algo que era la administración de fondos. Hasta ese momento, ¿cómo funcionaba esta organización? A partir de donaciones privadas. Y ahora vamos a ver qué tienen que ver algunos apellidos con el acceso a este financiamiento. En 1937-38, durante lo que era el gobierno de Agustín, en el 34, perdón, Agustín P. Justo los recibe, ¿sí? Y les dice que sí, les va a brindar financiamiento. Esto va a tardar un poquito de tiempo más, hasta el 37, porque había sectores adentro de la asociación que no querían recibir fondos estatales, ¿sí? Que tenía que ver también con ciertas disputas políticas del momento, ciertos apellidos, como les decía, y también orígenes de las familias, ¿sí? Uno de ellos no era José Lewis, era Juan Lewis, que era un rosarino, ¿sí? Cuya familia tenía mucha influencia en la Bolsa de Comercio de Rosario, y parte del financiamiento provenía de ahí. Hay otro, que fue Eduardo Brown Menéndez. ¿A qué le suena el apellido Brown Menéndez? A la Patagonia, a la agrónima. Bueno, a la empresa La Patagonia, que son la familia que ahora maneja los supermercados de Anónima. Exacto. No, pero ¿qué duda cabe? Claro. El que era el curso de... Sí, Marcos Peña. Marcos Peña. Sí, sí, sí. Toda la familia. El tomo uno de los ganadores de la Patagonia Rebelde. Bueno, Brown Menéndez, la familia de Brown Menéndez, perdón, eran los dueños de esta empresa La Patagonia, ¿sí? Que no solo les va a dar financiamiento para las actividades, para becas, sino también les va a prestar edificios, locaciones donde puedan desarrollarse, ¿sí? Si bien la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia tiene su primer sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ahí en la calle Perú, ¿sí? Con el tiempo, la familia Brown Menéndez les va a ceder un edificio para su funcionamiento. Y además va a financiar luego, cuando ya estamos hablando del peronismo, pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, va a financiar lo que es la creación del IBIME, que es el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que es donde van a ir Cusey y un montón de los apellidos, cuando durante el peronismo hay un quiebre, vamos a decir, sus cesanteados de la universidad pública. Entonces ya tenemos Eduardo Brown Menéndez, proveniente de la familia dueña de la Patagonia. Hoy le decía a Carlos, estaba leyendo un poco la biografía de Brown Menéndez, y es chileno. ¿Dónde está la compañía chilena por acá? No sé si está. La familia Brown eran judíos rusos, inmigrantes en Punta Arenas, Chile, sí, sí. La familia de José Menéndez, que también era un almacén de ramos generales de Punta Arenas, ambos son chilenos. Así que cuando hablan que los mapuches son chilenos, ellos también. Los Menéndez también. Bueno, entonces tenemos el origen de la familia de Eduardo Brown Menéndez, y después les había mencionado recién a Juan Lewis, rosarino, que además, lo que vamos a ver es que además de científico, sí, investigador científico, fue uno de los impulsores de la creación de un partido político. Es decir, la política no estaba exenta del rol que cumplían dentro de estas sociedades científicas, de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, y sobre todo en el contexto del peronismo, ¿sí? En la casa de Juan Lewis se va a fundar el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo. Dale. Suma. No, la esposa de Lewis era británica y era científica. Ajá. Y era sobrina de un premio Nobel, ¿no? Que no me acuerdo qué era el premio Nobel. Ajá. Pero su concepción de la mujer y la ciencia era increíble. Ella decía que una mujer, ella, que era formada científicamente de familia de científicos, tengo la nota, si quieren se la cuelgo, es una nota que escribió para la revista para la revista de la asociación, ajá, donde decía que la mujer de un científico, llegado el momento cuando él se pone a trabajar, tiene que resignar su deseo de hacer ciencia y mantener el hogar porque él llega cansado en la noche. Y ella tiene que, ella que es
la persona que tiene que generar todas las condiciones necesarias para que, claro, para que él pueda producir, ciencia, no molestarlo, no generar nada. Pero es toda una nota, en la revista esa científica, hay una nota de una mujer sobre el rol que tiene que tener la mujer del científico. Impresionante. Se la cuelgo, la ubico y se la paso. Está bueno que empecemos a recopilar esta fuente. La que mencionabas ahora, ¿y cuál fue la que mencionaste antes que dijimos la vamos a compartir también? Ya me olvidé yo. También, tantas cosas que... Sí. ¿Alguien te acuerdas de lo que dijimos que íbamos a compartir? ¿Qué fuente era? ¿Cuál era? Me olvidé de anotar. Bueno, dale, empecemos a anotar, porque si no nos vamos a olvidar. Cajal tiene un libro que es Contexto para la investigación científica, y hay una parte que describe cómo se creó la mujer del científico. Bueno, pero él es hombre, que dentro de la otra era mujer y formada como científica. Claro. Más importante es que está de acuerdo. Ahora, pero eso salía en una revista científica. En una revista científica. La de la asociación, ¿no? En la revista investigación, Ciencia e Investigación. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es interesante saber si te retractó la revista. Si alguna vez dijo, bueno, esto estuvo mal. No, porque las esposas de todos ellos, de Hussein, cumplían con ese rol. Science no tanto, pero PNAS, que es como los proteins de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, sí. Fue la revista con los peores papers. Todas las papers más tipo darwinismo, biológico, biologicismo de los últimos años se publican en esta revista, que es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Te digo con comillas, pero en realidad es una comisión muy respetable. Y sin embargo tienen un historial de papers, uno dice cómo puede ser. Bueno, es una muy buena revista. Siguen analizando el peso del cerebro de la mujer. Dios mío. Es como hace tipo un año. No, y esta idea de, hablabas al principio de este positivismo, pero enfocado a las ciencias sociales. Sí. Tiene que ver un poco con esto también. Con esto que estamos hablando. Sí, pero eso es más tiene que ver más con principios del siglo XX, ¿no? Yo creo que se arrastró también. Sí, pero hay ciertas tensiones. Pues vamos a ver que con el avance de la transformación social que posibilita la normalización, la migración, etcétera, las ciencias sociales cambian, ¿sí? Va a haber nuevas corrientes, van a estar atravesadas también por el contexto político que posibilita, por ejemplo, la Revolución Rusa. Va a haber una modificación muy fuerte en el ámbito de las ciencias sociales, cuya institucionalización es un poco más tardía, ¿no? Recién, ciencias sociales como las podemos conocer hoy en día, en Argentina las vamos a encontrar en la década finales de la década del 40, principios del 50, ¿sí? Y recién en los 60, ciertas instituciones a nivel regional que le van a dar forma al desarrollo de la sociología, de la economía, pero va a tardar un ratito más en pensarlas como las pensamos hoy. Dale. Algo, no sé si puedo comentar, no quiero spoiler mucho, pero que acaba de contar Enzo de que esta asociación no quería tener recursos del Estado. También, o sea, además de que, o sea, del extracto socioeconómico de los miembros de esta asociación que ya contó, también hay discusión a nivel local que reflejó la misma discusión a nivel internacional sobre, o sea, que atraviesa la década del 30, sobre si la ciencia debería ser una política de Estado o no. Es una discusión a nivel internacional que se practica acá adentro y que la misma comunidad científica internacional está dividida en dos posiciones, ¿no? Una posición que decía, bueno, los estados tienen que intervenir y tienen que hacer políticas científicas, y eso era muy fuerte, por ejemplo, esa posición era muy fuerte en la Unión Soviética, y hay otro sector más asociado, si se quiere, al occidente capitalista, en Estados Unidos y estos sectores de Europa, con una visión de que la ciencia no tenía que ser un tema de Estado, sino que los científicos, bueno, no son científicas, pero los científicos y científicas
tienen que tener libertad de investigación, hay toda una cuestión ahí que va a dar vueltas y que acá va a ser una discusión muy fuerte en las décadas siguientes. Sí, la discusión respecto de la autonomía científica es clave. Eso empieza a dar vueltas ya por Y eso acá. les estalla en la cara en la Segunda Guerra Claro. Mundial, y todos empiezan a invertir con la película Claro. Esa es una cosa muy fuerte de la Unión Soviética antes de la guerra, estaba medio sola en esa posición, y después de la guerra, una panquequeada de Estados Unidos. Ahí, no sé. Hay una editorial de Hussein, en uno de los números de Ciencia e Investigación, y creo que el título, ¿qué es más? Cuando hagamos la actividad con Ciencia e Investigación y Mundo Atómico, son 2 revistas, está la editorial de Hussein que el título es una pregunta como: ¿debe el Estado financiar a la ciencia argentina? Algo así era, no me acuerdo ahora. Pero bueno, lo vamos a trabajar en la clase del 2 de octubre, si no me equivoco. Que viene bien. La próxima no la siguiente. En la otra. Sí. Esta clase nos quedó medio al revés porque, bueno, por cuestiones de... Pobre Eduardo, que justo se fue un rato, pobre, pero era para conectar luego con la clase de Diego. Entonces, volvamos. Una cosa que para estamos planteando y parece que quizás el tiempo es que parte de la formación del Estado o de digo, ellos no van a hacer. No, eso claro. nace desde el desarrollo de la por eso digo, la introducción. Sí. Pero no era de gabinete universitario, no era el tornero, conocimientos ya técnicos. Sí, los conocimientos técnicos de los grandes, sí. Ahí lo vamos a repetir un poco para quienes están en Zoom, porque no se escucha, me parece, de fondo. Lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Amílcar. Lo que decía Amílcar tiene que ver con la relevancia que tenía la migración, ¿sí?, para la concreción de nuevas formas de pensar al desarrollo económico, ¿no? La formación de estos técnicos, torneros, la relevancia que tienen en un montón de cuestiones para el desarrollo económico que no salían de las universidades. Totalmente de acuerdo, ¿no? Había un divorcio entre la investigación científica más dura y la aplicación técnica. Me parece que es un ámbito de debate que no nos metimos y está bueno para retomar. A ver, Carlos, dale. Solo una cosita que me parece muy pertinente de lo que vos dijiste, de alguna manera, para nosotros mismos, cuando nos sentamos a discutir los contenidos y demás, tenemos ganas y sentimos, y ustedes supongo también, de abordar tantas cosas, ¿no? Que a veces ponemos, se nos va una noche en la mirada interna de una disciplina científica, y después en el contexto económico, y después en el contexto político, y después en el... Entonces, un poco, de alguna manera, hacer cada 3 o 4 encuentros una síntesis, como hoy planteamos, donde volvemos a ver todo y mostramos los hilos que fueron apareciendo, porque hoy en el fondo casi no dije nada nuevo, sino simplemente fue ponernos y empezar a mostrar ese tejido. Porque a veces uno está como contando un hilo, de todas cosas que van corriendo en paralelo y que se van tejiendo, pero que es muy difícil contarlo en paralelo, ¿no? Entonces a veces priorizamos más una mirada, y claro, lo que vos señalabas es justamente eso. Así cuando aparece, parece como fuera de contexto, pero claro, está... Es cierto, mis abuelos paternos vinieron en 1908 y trajeron el oficio de peleteros, o sea, de fabricantes de abrigos de piel, claro, que lo hicieron desde cero, digamos. Y del lado materno, que son de fin de la década del 20, la fabricación de cerda para pinceles, que era una tecnología que ellos manejaban ahí en Silesia.
Santi, ¿querés decir algo? Para agregar a lo que trajo Amílcar, que para mí está muy bueno. Nosotros hoy en día tenemos muy asociados los términos ciencia y tecnología, casi como pegadísimos, ¿no? Pero como bien dice él, no siempre estuvieron tan pegados el desarrollo de esas dos cuestiones. En particular, el vínculo entre la ciencia y la tecnología se hace muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los casos, no en la totalidad, pero eran como que venían recorriendo caminos medio separaditos, ¿no? Y hasta eran sectores distintos, políticas distintas, bueno. Es algo que, o sea, son caminos que confluyen hacia la Segunda Guerra Mundial, y acá en particular un poco con el peronismo, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay una cosa que está buenísima, que sucedió en Argentina, que es, se reunían cada tanto en la casa de Sarmiento, ahí en la calle Sarmiento, donde está el museo, se reunían cada tanto convocados amigos de Sarmiento a discutir algunas cosas, papers diríamos, artículos, ¿no? Y una cosa que discuten, y aquí por eso me llegó, porque creo que es en un libro de Weinberg que lo cuenta, esta historia de la ciencia, que discuten un trabajo de Babbage, de la primera computadora, digamos, una cosa así mecánica, no sé si lo ubican a un tipo británico. Bueno, el informe Babbage que había hecho él, encomendado por la corona, sobre el desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Esto contaba, se reunía Sarmiento juntándose con gente a ver cómo era esto, ¿no? ¿Qué había dicho el tipo? El tipo hasta la corona lo lleva, lo invita a que vaya a Estados Unidos a analizar por qué había tanta creatividad, esta cosa de tipos que hacían fusiles, tipos que hacían armas, tipos que hacían máquinas y todo ese tipo de cosas. ¿De dónde salía esa cabeza? ¿Está bien? Eran cajones como los ingleses, pero a los ingleses no les pasaba a los yanquis. Y entonces querían encontrar eso. Y Babbage vuelve a Inglaterra con un discurso que yo imagino que al grupo de Sarmiento le habrá impactado, diciendo, la primera sorpresa, no era formación universitaria. No era formación universitaria. Esos tipos no habían pasado por universidades, no habían pasado por grandes escuelas, tienen una enorme inventiva de hacer cosas. Y entonces dice, si uno quiere orientar a ese tipo de personaje, de actor económico, más que las universidades, también hay que darles un lugar. Y de ahí más, bueno, comienza toda una discusión, ¿no? Pero eso está discutido, digamos, en los últimos años de Sarmiento. Una cosa, nos vamos siempre por la rama, pero bueno. En la época esta, ¿no? Yo lo que veo, y por ahí le pueden dar algún marco, porque no me queda claro, pero hay como una explosión, no solo de estas sociedades en la parte de ciencias, sino en cualquier cosa. Aparecen los clubes de fútbol, aparecen los clubes barriales, los ateneos populares de acá, de allá, del otro lado. En esos lugares se dan, por ejemplo, charlas sobre divulgación científica, un montón. ¿Qué hay de común en todo eso? ¿Es por el momento del país? Por ejemplo, están todas las asociaciones de inmigrantes, que a veces relacionadas con cosas concretas de la profesión, pero es como que todo pasa, pero a nivel de cualquier cosa, sociedades espiritistas, que hay todo un boom en los años 20, 30. ¿Y hay algo en todo eso? Yo creo que hay una cuestión, Yo creo que hay una cuestión de que si uno mira el siglo XIX que nosotros vimos y los registros que quedaron, los registros materiales que quedaron de las actividades sociales de la época, ¿no? Que son todas de las clases altas. Y me parece que lo que hay es una explosión de otros actores económicos que ya se notan en buenas medidas de inmigración y otros son criollos, que se suman, claro, como decís, a un montón de actividades y que además de eso dejan registros materiales para que hoy en día uno pueda decir, deja a alguien que cuenta esas cosas, órganos de comunicación, prensa, ¿no? Muy distintos tipos, organizaciones políticas, hay muchísimas cosas. Vas a tener en todos ellos, hoy en día puedes ver un documento incluso tipos como Hussein, no eran oligarcas, digamos. Gran Menéndez sí, no como Menéndez, claro. Pero el padre de Hussein era un inmigrante también, claro. Digamos, no es un tipo, no era pobre, no es un monarquista, pero... Claro, no, pero... Este pantallazo que recorrí por décadas,
me faltaba mencionar como los precursores del petróleo a Jorge Newbery. Es un personaje muy multifacético que no debe ser ignorado a la hora de la divulgación de conocimientos científicos y técnicos. Él tiene un estudio muy detallado del recurso petrolero que lo hizo en conjunto con Alfredo Palacio, cosa que no es muy conocida, pero... Alfredo Palacio, que fue el primer diputado socialista de América, sí. Claro. Sí, los chacareros. La protección a la área natural para desarrollar esa habilidad y era donde estaban las industrias. Y vean, sí, no es el mismo. Universitaria, la familia sostenible. Era distinto como Sí, las diferentes clases sociales, origen social, están relacionados. pero era porque yo Sí. No, claro. No, claro, no. Pero la formación de estos chacareros y otros es algo posterior, ¿no? Primero la concentración de las tierras a finales de mediados del siglo XIX es una cosa. Sí. No, claro. No, claro, no, son momentos diferentes de la construcción también de las relaciones capitalistas en el país. Son momentos distintos, sí, claro. ¿Cómo? Sí. La compañía tiene una pregunta. No, claro, no. Una cosa es ese vínculo. Sí. Total. No, de acuerdo. Sacado ese cosa, digo, hay algo en el medio que puede ser implicado. Sí. Digo, la extensión de la. Es una cosa que creo que estamos en una extensión que es. Sí, la ley de institución fue el primer reparto de tierras que quedó concentrada en pocas familias. Sí, bajo propiedad pública. Claro. Una cosa era que tuvieran consideración sí, pero en el tiempo de años. No, claro. Reponés, Enzo, que nos escuchan acá y seguís. Bien. Pará. Antes de reponer, quiero quedar la pregunta de la compañera. Que tenía que hablar un ratito. Ahí va, ya reponemos. Para principios, para la época que estamos hablando, del 30, 35, se desarrollan los congresos de ciencia, congresos internacionales de ciencia y técnica, tecnología, ahí va cambiando los nombres, pero se me vino por lo que él explicaba sobre los debates internacionales. Y entonces mi pregunta era qué intervención tuvo Argentina, si la tuvo, en ese ámbito de discusión. Claro. Bien. En el campo de la matemática y la física sí, en los demás la verdad es que no sabría decirte todo lo que uno sabe que los químicos viajaban, pero no podría decir. En el campo de la matemática sí. Desde 1928
los matemáticos argentinos iban frecuentemente a los congresos internacionales que se hacían periódicamente en matemáticas, ¿no? Y en física también, pero los químicos seguramente también, pero no conozco así como la estructura como para decir que sí, pasaba tal cosa. ¿Y qué incidencia tenían en esos congresos, no? Claro. Sí, está buena la pregunta. Lo puedo buscar, Yo lo busco porque bueno, estoy estudiando en otra facultad este tema, el Congreso Internacional y los debates, pero no sabía si Argentina había, por ejemplo, participado en estos debates, que con dos posiciones, ¿no? Sí. Se estaba poniendo en cuestión, por ejemplo, las teorías de Newton, entonces, bueno, los rusos, estos dos bloques que aparecen muy claramente, los rusos, que vos lo explicaste, y ahí me surge la pregunta, ¿no? Y Argentina, bueno, ya incorporada al mercado mundial, ¿qué posición tomaba? Bueno, hoy, por ejemplo, para hacer el correlato con una analogía temporal con hoy, ¿no? Con el presente, Argentina toma partido dentro de las divisiones geopolíticas, por ejemplo, frente a la guerra de Ucrania, ¿no? Tiene un posicionamiento, bueno, y esto trae también después, como vos fuiste ligando los posicionamientos políticos con el mundo científico, que era un mundo más pequeño que en la actualidad. Bueno, ¿y qué correlato y qué consecuencias traía la Argentina estas discusiones? Sí, está bueno. Está bien la pregunta. Está... Bueno, si querés buscarlo, ya saben que lo comentamos. Cuando hablemos de peronismo con Diego, podemos ver el tema, a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué dice Diego? A priori, algo que diría respecto a esto es que, o sea, primero que la comunidad científica argentina era chiquitita en esa época, no era tanta gente. Sí, no, y que tenía una lógica por ciertos sectores, depende también en qué área disciplinar, pero muchos tienen una lógica más parecida a lo que, bueno, Carlos ya había contado, de academias, ¿no? Más parecida a cómo se organizaban la comunidad científica en lugares como Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Como algo paraestatal, digamos, no dentro de... Entonces, por ahí, no sé si vamos a encontrar fácilmente una posición del Estado argentino respecto a estas temáticas, sino más bien, por ahí, el comportamiento de la comunidad argentina científica en esa época. No sé si va a parecer fácil de ver. Claro, yo me refería, bueno, no había hecho esa distinción pero les vale, muy vale lo que decía Santiago. Acá creo nunca vi, salvo los panamericanos, que tenían una organización estatal, sino eran a nivel individual de las comunidades científicas o de los actores científicos. Y estaba repensando lo que yo decía, que de química no me puedo invitar al toque, pero vos ya tenés a partir de la década de 1910 a muchos graduados argentinos que van a hacer especializaciones a Europa, químicos, y que vuelven a Argentina, digamos, con vínculos internacionales, ¿no? Ya tenés a muchos, digamos. Y en la década de 1920 ya, digamos, hay desarrollos químicos en Argentina muy importantes. Por ejemplo, la producción de insulina un año y medio después de los trabajos norteamericanos, que para... Fíjese lo que es una red, para ponerse en línea y colaborar con lo que estaba haciendo Hussein, de acá de la facultad, un chico en ese momento llamado Douglas Feo, digamos, estudiante, que luego va a tener un máster de la química orgánica. Que también va a estar en el grupo de Hussein. Que claro, pero en ese momento era el más químico de todos, con su jefe, que era también, que hoy en día el Departamento de Química Biológica lleva un área de su nombre, un aula, no sé qué, que era Sordelli, en un año y medio sin tener la comunicación que hoy hace, ni más, leyendo un paper escueto desarrollado la insulina acá. Digamos, con muy poquita información, fue una hazaña eso. Y en eso, además del impacto científico, estaban interesadas empresas farmacéuticas, ¿no? Hay una pregunta en el Zoom para responder que dice hay material sobre las ideas de izquierda sobre la ciencia. Podemos buscar algo. Podemos buscar. Yo la verdad en este momento no tengo fresco nada, pero... No, lo que se puede encontrar son cosas de la Unión Soviética, digamos. Por eso, estaba pensando en eso. Sí. Pero sí hay. Habría que ver, ¿no? A partir de los años 60, y Alberto va a preguntar... Claro, pero acá en el contexto de la década del 20, 30... Ahí había agrupación, digamos. El PC tenía política científica también. Sí, ¿no? Claro, sí. Hay un trabajo de Ernesto Giudice sobre la revolución científico-técnica operante en la década de los 60 y principios de los 70. No me acuerdo exactamente el nombre, pero lo recuerdo de mi época de estudiar. Que había que repasar.
Sí, justamente recuerdo que el eje del libro era que planteaba que la ciencia había pasado a ser una fuerza productiva directa. Ese era el planteo central de Jurice en ese trabajo sobre la revolución científica de posguerra, ¿no? Y operante en el mundo en ese momento. Bien, ahí la compañera nos decía, perdón, ¿tu nombre cómo era? Rocío. Rocío, ahí nos decía que tiene material sobre ideas de izquierda en la ciencia, así que lo va a mandar y lo vamos a compartir después. No veo ahora quién lo preguntó en Zoom, pero bueno, se lo vamos a mandar. Abril. Abril, perfecto. Bien, para cerrar, vamos redondeando. Y no, ya, ahora qué es. Para ir cerrando, ideas que nos van a quedar para la clase de Hurtado. Bueno, la relevancia entonces de las fundaciones privadas en el financiamiento de ciertos sectores de la ciencia y la tecnología. Ya vamos a ver que durante el peronismo tiene mucha fuerza, ya tiene fuerza, ¿no? Las Fuerzas Armadas, los sectores del ejército, ¿no? Lo que va a ser la investigación y la institucionalización de la investigación. Entre ellos vamos a mencionar entonces el IBIME, que había sido fundado por Ramón Hussein, el Centro de Investigaciones Médicas de Córdoba, el de Rosario también, que era presidido por Juan Lewis, y más adelante el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, ¿sí? Que iba a ser financiado por Fundación Campomar. De eso les puede contar mucho más Santiago, así que después lo vamos a escuchar él hablando del tema. Hizo un trabajo súper interesante sobre la historia de la fundación, así que bueno, será tema de Santiago cuando quiera contarlo. Nada, sí, ya lo va a contar. Y lo último, la relevancia que tuvo la revista creada por la Asociación Argentina para la Progreso de la Ciencia, que es la Ciencia e Investigación, que va a ser un espacio no solo de circulación de papers e investigaciones, sino también un espacio de circulación de ideas y sociabilidad de estos sectores científicos en su comunicación al interior del país y los posicionamientos respecto del peronismo, como vamos a ver en la clase del 2 de octubre, sino también con la comunidad internacional. Esas son dos ideas que quiero que nos queden acá ahora para retomar cuando venga Diego a hablar de peronismo y después hagamos una pequeña actividad con esta revista Ciencia e Investigación y la revista Mundo Atómico, que ya vamos a ver otras características. Seguro algunos ya la vieron algunas imágenes, algunas fotos. ¿Tenemos las fotografías todavía? ¿Conocen Mundo Atómico? No, Era la revista de divulgación científica del Estado, claro. Digamos, del peronismo. Había 3 revistas: Mundo Atómico, Mundo Deportivo, Mundo Peronista. Pero la del Mundo Atómico era, claro, eran las 3 dedicadas por el mismo. Ahí escribía, qué sé yo, Santaló, el matemático, escribía mujeres que hacían física, ahora no me acuerdo cómo se llama, una mujer que después se dedicó a la computación. Es una revista de divulgación científica muy buena, pero la cosa singular, lo que le faltaba a otras revistas, es que la ciencia es para la familia de los trabajadores, aparece como el sujeto para el que el científico debe trabajar, se lo ve a la familia, al hombre con overol, con los chicos, con la esposa, ¿no? Es decir, es ciencia para el pueblo, sí, descaradamente. Me imagino que cada etapa del mundo científico, del mundo atómico, le provocaría hacer cuchillos a Hussein. A Hussein, ¿no? Bueno, no, y las imágenes que tienen, las ilustraciones del mundo atómico son muy lindas. No sé si todavía tendremos los impresos y vamos a imprimir. Sí, están impresos. Ya las pueden leer todas, sí. ¿Dónde las proyectamos? Así no. Sí, no, igual están en la asociación esta de revistas, no me acuerdo cómo se llama, está la colección completa. Tenemos la página de la universidad. ¿Las quieren ustedes o linkean allá? No. Los repositorios. Están varios repositorios. Bueno, ¿cómo fue él? Aparte, digamos, pueden ver cosas que, digamos, la gráfica asombra, porque nos asombra eso, porque uno dice, no puede ser, digamos, pero no porque no puede ser que berreta, no puede ser porque uno está acostumbrado a que la ciencia se mueve con otras categorías, pero es porque una categoría política muy singular. Pero después el contenido científico, como cosa de divulgación, está muy buena, escribe gente muy grosa, y tratando temas de punta, e incluso escribe el hijo de Hussein,
que es el hijo que Hussein tenía un hijo, a pobre Hussein le salió un hijo peronista, me parece, porque le salió un hijo que nadie habla de él, pero buscando un artículo, Sí, total, un artículo ¿qué pasó con ese hijo? ¿Qué pasó con ese hijo? Hoy estás en modo Jorge Rial, ¿viste? Sí, ahí comienza la revista, también se puede rastrear cosas que son muy distintas a las versiones incluso que salieron en Science, y esto lo hemos discutido muchas veces, que ponen el origen de los estudios de rayos cósmicos en Argentina, como el año, digamos, los trabajos de Roederer, por ejemplo, lo cual Roederer sin duda que hizo mucho. Pero Roederer, cuando llega a trabajar como se llama, Plaza de Mulas, digamos, a esa altura de la Conea, uno lo lleva al ejército, y además había un centro que se llamaba Centro de Investigaciones de Rayos Cósmicos en Los Andes, cuando Domingo Perón. Bueno, digamos, ese era el dato que decíamos más Domingo Perón en el centro, pero estaba ese lugar, estaba ese sitio. Ahí en la Concagua. Era Concagua. Claro, es toda la misma operación. Esto realmente dependía de la Universidad de Cuyo. Dependía de la Universidad de Cuyo. Claro, sin duda, es buenísima la tuya. A la luz. Claro, sí. La dependencia de la Universidad de Cuyo era para liberarlo de la influencia opositora de la Universidad de Buenos Aires y La Plata. Bueno, no, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, por ahí es adelantarse, pero el tema, pero creo que Cuyo, como Tucumán, aprovecharon las circunstancias. Sí, claro, ¿no? Sí. Buenos Aires lo hacía también, pero digamos de manera vergonzosa. Lo aceptaba, pero después decía que no. Bueno, corto la grabación. Dale.